Hola chicas y chicos, bienvenidos de nueva cuenta. Hoy vamos a ver las consecuencias del cambio climático y por qué es importante revertirlo o desacelerar el calentamiento global. Es importante estudiar este tema porque las consecuencias pueden ser mucho peores que los costos de revertir o mitigar los causantes del cambio climático y nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Bienvenidos de nueva cuenta y vamos a ello. Muchas personas nos preguntan que qué importa si el clima cambia, simplemente va a cambiar la temperatura. Pero en realidad el cambio climático trae muchísimas consecuencias tanto a los ecosistemas como a la sociedad y a la economía. Vimos en el episodio anterior que tenemos que la concentración de dióxido de carbono ha aumentado en los últimos años debido a las actividades industriales, principalmente de los países occidentales. En esta gráfica, obtenida a partir de la NASA, vemos cómo ha aumentado la concentración de dióxido de carbono y con ella se ha elevado la temperatura. Y me preguntan, profe, ¿qué tiene que ver esto? Ha habido ciclos en donde la Tierra se calienta y se enfría. Y si bien es cierto eso, pues la verdad es que este calentamiento global y cambio climático son mucho más rápidos y más acelerados de lo que cualquier proceso natural podría provocar. A ejemplo tenemos a esta gráfica que nos muestra cómo en los últimos 400.000 años ha variado la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera de manera natural y podemos observar que nunca ha superado las 300 partes por millón. Podemos ver ahí cómo sí efectivamente hay una fluctuación de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, pero si observamos en el último periodo, que en esta gráfica es el año 0 hasta la derecha, ha aumentado drásticamente su concentración, pues debido a nuestras actividades industriales. Y junto con ella también cambia la temperatura, como observamos en esta línea, y podemos observar cómo hay una perfecta correlación y causación entre la concentración de dióxido de carbono y la temperatura atmosférica. En 1950 y a la fecha podemos observar cómo esta aceleración ha sido drástica y totalmente fuera de cualquier ciclo o fluctuación natural. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una relación directa entre la concentración de dióxido de carbono y la temperatura de la superficie, tanto a nivel atmosférico como a nivel oceánico. ¿Cómo se obtienen estas medidas y cómo sabemos cómo era la atmósfera hace 400.000 años, cuando no había termómetros ni ningún instrumento para medir la temperatura directamente? En los polos, en los casquetes polares, los científicos del clima, llamados climatólogos, extraen unos núcleos de hielo, como pueden observar en esta imagen, taladrando la superficie del casquete polar, y entre más profundo lleguen, más en el pasado pueden observar cómo era el clima. ¿Cómo hacen esto? Los núcleos de hielo acumulan burbujas que se van guardando a través del tiempo. En estos núcleos de hielo la nieve va atrapando burbujas de aire y año con año las capas de nieve se van acumulando y junto con ellas se va acumulando aire. Y así podemos observar cómo era la concentración de diferentes gases en la atmósfera de hace hasta 400.000 años. En estas burbujas de aire hay oxígeno, hay metano y sobre todo hay dióxido de carbono. Al analizar la concentración de estas burbujas de aire atrapadas en los núcleos de hielo, podemos conocer de manera indirecta cómo era la atmósfera hace 100.000, 200.000 o 400.000 años. Así podemos concluir cómo la concentración de diferentes gases de efecto invernadero ha ido variando a lo largo del tiempo. Es por eso que podemos generar gráficas con datos desde antes de que se inventaron los instrumentos de medición directa y podemos unirlas con los gráficos que tenemos ahora. A partir de estos datos podemos obtener que a partir de la revolución industrial
ha habido diferentes sectores que han emitido en diferente cantidad diferentes gases de efecto invernadero. Tenemos que el sector de producción energética genera la mayor cantidad de gases de efecto invernadero, sobre todo dióxido de carbono, pues para producir energía eléctrica necesitamos quemar mucho carbón o mucho petróleo para mover las turbinas que generan la electricidad que consumimos. Quiere decir que toda la luz, la computadora que están usando en este momento para ver el video, la energía que utiliza la cámara y mi computadora para grabar, pues provienen en gran parte de la quema del petróleo y del carbón, y al quemarlo generamos dióxido de carbono que se acumula en la atmósfera. En segundo lugar, con 24% de las emisiones, está el sector de la industria agropecuaria, que genera, además de dióxido de carbono por la misma energía que utiliza, también genera metano, que como ya hemos visto es otro gas de efecto invernadero, y genera metano a partir de la expulsión de gases del ganado bovino y porcino, que al digerir sus alimentos pues generan metano, y que este metano se eleva a la atmósfera y se acumula en ella. En tercer lugar tenemos a la industria. La industria, además de utilizar energía, dentro de las mismas fábricas e industrias se queman combustibles para la producción de diferentes bienes y servicios, para la producción de elementos que vamos a consumir en nuestro día a día y que utilizamos en nuestra vida diaria. En la industria se producen los coches, los teléfonos, las computadoras, la ropa, y todo eso utiliza combustibles, y esos combustibles al combustionarse o al quemarse generan gases de efecto invernadero. En cuarto lugar tenemos el transporte. El coche que utilizamos, los camiones, los trenes, los aviones utilizan diésel, gasolinas, diferentes combustibles para moverse, y al hacer combustión de estos combustibles también estamos generando dióxido de carbono, entre otros gases, y estos gases también se van acumulando en la atmósfera. Principalmente en las ciudades es en donde más medios de transporte que generan gases de efecto invernadero hay, y el transporte a nivel mundial en su conjunto genera hasta el 14% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Otras fuentes de energía que no son directamente relacionadas con la producción de energía eléctrica, pero que también producen energía, generan hasta el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y finalmente, nuestras casas y edificios también generan gases de efecto invernadero, como por ejemplo cuando prendemos la estufa y quemamos gas, o quienes tienen calefactor de gas también utilizan y queman gas que generan dióxido de carbono, entre otras herramientas y utensilios que queman energía y combustibles para mantener nuestras casas. Son estos sectores los que más generan gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono, y que de alguna manera todos estamos relacionados directa o indirectamente con ellos. Es decir, que en todos esos sectores estamos participando de alguna manera, y pues somos culpables en mayor o menor medida de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Bien, no todos los gases de efecto invernadero se generan en la misma proporción. Como ya hemos mencionado antes, el dióxido de carbono es el que más nos importa porque es el que más se genera. Y en esta gráfica podemos observar en qué proporción se generan los diferentes gases de efecto invernadero en las diferentes industrias o sectores económicos. En primer lugar tenemos el dióxido de carbono con el 76% del total de emisiones, y es por eso que medimos y equiparamos todas las emisiones con el dióxido de carbono, porque es el gas más abundante en la atmósfera. En segundo lugar tenemos el metano con 16%, que es el que se genera a partir de la industria ganadera, que generan las vacas, los porcinos, los borregos, y que a pesar de que es un gas que no vive tanto tiempo en la atmósfera, es hasta 20 veces más potente que el dióxido de carbono para atrapar calor. En tercer lugar tenemos el óxido nitroso, que también puede provenir de la industria y de la ganadería. Y finalmente tenemos otros gases con el 2%, que incluyen, por ejemplo, el vapor de agua,
que aunque está presente de manera natural, pues también se genera a partir de la industria para enfriar reactores y que se está acumulando en la atmósfera. Esos 4 gases son los que mayormente afectan a la atmósfera y están atrapando el calor, generando el calentamiento global y el cambio climático que vemos hoy en día. Lo que le concierne a los países del mundo y a nosotros también es reducir las emisiones de estos gases para que el calentamiento global y el cambio climático, si bien ya están presentes y ya no se pueden revertir o detener, pues sus consecuencias sean menores. Tenemos proyecciones de aquí al 2100 de cómo podría comportarse la atmósfera y el cambio climático con o sin acciones para revertir la generación de gases de efecto invernadero. En esta gráfica podemos observar cómo ha cambiado la concentración y la temperatura en la atmósfera hasta el presente, y a partir del presente podemos hacer estimaciones de cómo variará la temperatura de aquí al 2100. Lo ideal y lo que buscamos hoy en día es que no se superen los 1.5 grados de aumento para poder mantener en un rango estable los cambios en ecosistemas, en sistemas sociales, en economía, y que no afecte tanto al clima global. Aunque estos 1.5 grados de aumento ya son inevitables, podemos evitar superar ese rango y evitar las consecuencias. Sin embargo, con nuestras actividades y a cómo van las cosas, si no se hacen cambios drásticos, la temperatura del planeta de aquí al 2100 podría llegar hasta los 4 grados centígrados de aumento o más. Y esto podría traer muchísimas consecuencias ambientales, sociales y económicas. Se perderían muchos ecosistemas, aumentaría muchísimo el nivel del mar, probablemente perderíamos casquetes polares, perderíamos más especies de las que estamos perdiendo ahora, habría mayor escasez de agua, entre otras muchas consecuencias que no solo afectan al ambiente, sino también a las personas. Bien, no todos los países generan en igual proporción gases de efecto invernadero. En primer lugar tenemos que China y Estados Unidos son los países que más gases de efecto invernadero emiten en su conjunto. China, porque como todos sabemos, es la fábrica del mundo. En China se producen prácticamente todos los bienes de consumo que utilizamos hoy en día, sobre todo los tecnológicos. Teléfonos, computadoras, televisiones, se generan o se producen en China. Y todas esas fábricas están generando gases de efecto invernadero. En segundo lugar tenemos a Estados Unidos, que a diferencia de China, sus emisiones se generan principalmente por los hábitos de vida y de consumo de su población. Como sabemos, en Estados Unidos las casas son más grandes, hay mucha mayor presencia de automóviles, también hay industrias, es un país que también se dedica a la extracción petrolera y a la generación de energía. Y es por eso que después de China, Estados Unidos es el segundo país que más emisiones generan. China con el 16.4% y Estados Unidos con el 15.7%. Después de China y Estados Unidos, le siguen más países, y en ese top 10 de países que más emisiones generan, está México con 1.6% del total de emisiones que se emiten a la atmósfera, sobre todo de dióxido de carbono. Como sabemos, en México también hay industria termoeléctrica, hay ganadería, hay transporte, hay industria que está generando emisiones a la atmósfera. Sin embargo, si convertimos esta gráfica, que es la sumatoria de cada uno de los países, y la dividimos entre la población de los países, vemos que la gráfica cambia. Es decir, si dividimos el total de emisiones de un país entre la población que habita ese país, vemos que no todas las personas emiten la misma cantidad de gases de efecto invernadero. En esta segunda gráfica podemos observar cómo los países árabes y los petroleros son los que más emiten por persona, es decir, individualmente cuánto emite una persona al año de gases de efecto invernadero, sobre todo de dióxido de carbono. Podemos observar Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes
con 79 toneladas, 42 toneladas, 40 toneladas de dióxido de carbono que una persona emite al año. Le siguen Trinidad y Tobago, Singapur, Kuwait, Luxemburgo, Australia, Brunei y Arabia Saudita. Es decir que el problema o la problemática es más compleja porque si bien hay países que en su conjunto emiten mucho más que otros, es porque también tienen mucha más población, pero hay países que por su pequeña población parecen no emitir mucho, pero individualmente cada una de las personas que viven en esos países emiten muchísimo más. A veces la responsabilidad no es igual para todos y es muy complejo decidir qué países tienen que reducir sus emisiones, basándose o en la sumatoria o en las emisiones per cápita. Sin importar las decisiones que se tomen para reducir las emisiones, si no se hace algo para reducirlas, podemos observar algunos escenarios a futuro, a corto plazo, de cómo cambiaría el clima de la Tierra. En este mapamundi podemos observar cómo en 2040 podría cambiar la temperatura superficial. Como pueden observar, en México podríamos tener hasta 5 grados centígrados de aumento de la temperatura con respecto al día presente. Si nos vamos a latitudes más altas, hacia el norte, la temperatura podría aumentar hasta 11 grados centígrados. ¿Por qué sucede esto? En primer lugar, porque en el norte, en el hemisferio norte del planeta, tenemos a los países industrializados y son los que más emisiones generan. En segundo lugar, las corrientes atmosféricas y oceánicas empujan el calor hacia el norte y es por eso que el norte se calentaría más con respecto al sur. Eso es con respecto a la temperatura. Si lo vemos con respecto a las precipitaciones y a las sequías, podemos observar cómo estaría la situación de escasez de agua o de estrés hídrico en diferentes países del mundo. México sería un país con un gran estrés hídrico y escasez de agua en 2040, porque las precipitaciones y el agua renovable ya no alcanzaría para satisfacer a la población que habita en ella. Otros países incluyen Estados Unidos, Sudáfrica, Egipto, Australia, Indonesia, India, China, la península arábiga, entre otros. Esos países sufrirían una gran escasez de agua y su población superaría al agua disponible para ella misma. ¿Qué significan estos cambios en el clima y en las precipitaciones y en la energía que está almacenada en la atmósfera y en los océanos? Pues tenemos que hay mayor presencia de huracanes, no solo en la frecuencia, sino en la fuerza de estos. Tenemos también mayor presencia de tormentas, granizadas y tornados, por ejemplo, en diferentes regiones del mundo. Tenemos el derretimiento de glaciares y casquetes polares, que además de que ya son una problemática en sí misma porque se pierden hábitats para las especies que habitan ahí, también influyen en el aumento del nivel del mar. En esta imagen podemos observar, por ejemplo, cómo en Venecia han tenido que colocar diques para detener a la entrada del mar y detener las mareas, porque Venecia ya se está inundando más de lo que ya está, y muchas ciudades costeras también se están inundando cada vez más frecuentemente. Por ejemplo, Miami también ha tenido que subir sus calles para evitar que el mar afecte casas y edificios. Otra afectación son el blancamiento de coral. El océano, al tener más dióxido de carbono disuelto, se acidifica, y el océano, al acidificarse, provoca que los corales pierdan sus propiedades, y los corales, al ser hábitat de muchas especies, al morir también mueren los ecosistemas que dependen de ellos. Tenemos también la degradación de suelos, porque al haber mayor intensidad de calor o mayor energía en la atmósfera, esta absorbe la humedad del suelo y por ende los suelos se van erosionando o secando. Es decir, que se pierden muchos suelos que podrían ser aptos para la agricultura, o también se están perdiendo suelos que antes eran bosques, selvas o manglares, y esto a su vez deriva en la desertificación. Es decir, que los desiertos del planeta están creciendo y están comiendo bosques o selvas. Se están perdiendo especies, se está perdiendo biodiversidad, se están perdiendo servicios ambientales que los ecosistemas megadiversos podrían haber proveído antes. También tenemos más olas de calor y a su vez más intensas.
que afectan a la población y que ya están causando muertes hoy en día. También tenemos, finalmente, mayor presencia de incendios forestales que, aunque son naturales, se provocan de manera natural. Debido al cambio climático, su frecuencia y su intensidad han ido en aumento. Todas estas afectaciones al ambiente generan también afectaciones a la sociedad, porque la sociedad, al vivir o depender directamente de los recursos naturales y que estos se pierdan, o también al ser afectada por desastres naturales como incendios o huracanes o tormentas, pues tienen afectaciones económicas directas. Y muchos políticos y líderes del mundo argumentan falsamente que atacar o revertir o disminuir las emisiones de dióxido de carbono va a ser muy costoso y que va a afectar a la economía mundial. Bien, sí, va a costar, pero no es lo mismo atacar el problema ahora que esperar a los daños que puedan suceder en el futuro. Las estimaciones nos dicen que si hoy actuamos para evitar los 2 grados de aumento de temperatura de aquí al 2100, a todos nos costaría $500 billones evitar ese aumento. Sin embargo, si esperamos que de aquí al 2100 la temperatura aumente 4 grados, los daños podrían alcanzar hasta $30 trillones. Es decir, entre desastres naturales, pérdida de alimentos, pérdida de servicios ambientales, al mundo le podría costar hasta $30 trillones el cambio climático. Es decir, que es mejor invertir y gastar ahora que esperar a que el cambio climático cause aún más degradación y afectaciones socioambientales. Finalmente, para evitar llegar a esos 4 grados de aumento, las Naciones Unidas crearon un grupo que se llama el Panel de Expertos en Cambio Climático, y este grupo se dedica principalmente a la investigación y entender las afectaciones a los ecosistemas y a la sociedad, entender las causas del cambio climático y generar recomendaciones para los gobiernos del mundo para que puedan tomar acciones y disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Con este episodio concluimos la segunda parte de nuestra serie en cambio climático, y en el siguiente episodio veremos qué está haciendo México para revertir o mitigar las emisiones de dióxido de carbono y cuáles han sido las políticas públicas y las acciones a nivel federal, estatal, en Puebla y municipal que se han hecho para revertir las emisiones de gases de efecto invernadero. Nos vemos en el próximo video y mucha suerte.